Hola a todos y todas nuestros amigos de América Latina. En nuestro primer espacio del programa Estamos Juntos en Esto. Soy Fernando Gandarillas, miembro de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y les acompañaré en este espacio que hemos abierto para hablar sobre diferentes temas del COVID-19. Estamos conscientes de la importancia sobre la información y sobre la difusión de mensajes claves que tiene que tener la comunidad y el manejo de información adecuada como una respuesta efectiva en la propagación de este virus y en la actual pandemia que estamos enfrentando. En tal sentido, este programa va a tratar básicamente de lo que son temas de interés que hemos recibido a través de las sociedades nacionales en relación básicamente a cómo prevenir el virus y cómo podemos enfrentarlos o cómo debemos actuar, especialmente en el actual escenario de encerramiento en el cual estamos de cuarentena y saber cómo podemos proceder. El tema de hoy es mitos y verdades sobre el coronavirus. Para ello nos acompaña hoy día la doctora María Talarico. Ella es coordinadora regional de salud de la Federación Internacional de la Cruz Roja para las Américas. La doctora Talarico es experta en el tema y bueno, ella nos va a acompañar hoy día con la disipación de algunas dudas que hemos tenido en muchos de los países en los cuales estamos trabajando en relación a qué es el COVID, ¿no? Cuál es la diferencia que puede tener el COVID con otras enfermedades y ciertos mitos que se están generando alrededor de realmente cómo nos podemos contagiar de esta enfermedad y cómo no, y qué debemos hacer. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buena tarde a todos y muchísimas gracias por invitarme a este programa. Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar con una primera pregunta que puede ser un poco obvia, pero es importante aclararla porque hemos visto que sí existe todavía cierta confusión con respecto a qué es el COVID, qué es esta enfermedad, y un poco cuál es la diferencia que existe entre el COVID-19 y una gripe. ¿Qué nos podría usted decir? Ok, bueno, muchísimas gracias. El COVID es una sigla que indica un coronavirus. Los coronavirus son virus de una larga familia, de una amplia categoría de virus que ya estaban conocidos. No conocíamos este actual, el que se llama COVID-19, pero los coronavirus ya han dado epidemia. La más importante que conocemos y que todo el mundo ha tenido que tener respuesta han sido el SARS, que era el síndrome respiratorio agudo severo, de ahí la palabra SARS a la enfermedad, y el MERS, que era el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Estos dos fueron dos epidemias muy amplias que hubo anteriormente. También tuvieron un alto número de personas enfermas en todo el mundo, en varios países, entonces fueron como pandemia, ¿ya? Y hubo una mortalidad ligada a estos dos síndromes. Ahora, ¿cuál es la diferencia con esta nueva infección de la vía respiratoria? Porque el coronavirus provoca una infección de la vía respiratoria. Generalmente puede ser en la mayoría de las personas, es una infección leve moderada. Tiene síntomas, pero son leves. Y se parece mucho a una gripe. Por esto yo sé la pregunta de en qué es diferente a la gripe. ¿Qué es diferente? Es diferente porque en algunas personas, sobre todo ligadas a la edad o condiciones de enfermedad persistente, esta infección provoca una bronconeumonía muy grave y puede dar la muerte del paciente. Generalmente, ¿qué pasa? Uno tiene la infección, hay un periodo presintomático donde los síntomas son como un resfriado, hay un poco de tos, un poco de fiebre, pero los síntomas van siendo peor y peor conforme pasan los días. Generalmente a los 5 o 6 días es cuando la persona puede tener un empeoramiento de toda la sintomatología y llegar hasta tener una bronconeumonía. Este es por el efecto del virus
que pasa en la vía respiratoria y comienza a crear una situación de obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, por esto la dificultad a respirar, la fiebre alta y obviamente la necesidad de un cuidado intensivo para estas personas para poder salvar la vida de esta persona. Doctora, ¿cuáles son las principales formas de contagiarnos del coronavirus y cuáles no son formas de contagiarnos del coronavirus? Hagamos esta aclaración un poco porque hay la confusión de cómo nos podemos contagiar, si por el aire nos podemos contagiar y si efectivamente se da así. Sí, con mucho gusto, claro. Mire, el coronavirus es un virus, ¿ok? Tenemos que tener claro este concepto. El virus es, decimos, necesita otro substrato para poder sobrevivir. Necesita una célula. No es capaz de vivir sin un huésped, ¿ok? El virus se encuentra, es un virus bastante pesado, se encuentra en la gotita de saliva que salen de la boca de una persona cuando tenemos un estornudo, cuando tenemos tos, pero es un virus pesado. Está en esta gotita, pero esta gotita no consiguen ser esparcida muy lejos de la persona. O sea, generalmente en el rayo de 1 metro, esta gotita cae, ¿ok? Por esto, por ejemplo, cayendo en una superficie cualquiera, si se tocan esta y después tocamos la cara, sobre todo los ojos, la nariz, la boca, entonces podemos meter el virus en nuestro cuerpo. Y ahí sí el virus puede comenzar a multiplicarse y a crear la infección. Si esto no pasa, el virus que está en la saliva, en la gotita, después de un tiempo no es activo, no puede dar la infección. Esto es muy importante. Por eso es importante, y adelanto la otra pregunta tal vez, la distancia social. Cuando pedimos que de estar lejos de una persona, cual que sea persona, de mantener la distancia social, es porque evitamos que esta gota de saliva, que pueden salir hablando, tosiendo, estornudando, ¿ok? Puedan tocar la otra persona y accidentalmente la otra persona tocando la gota de saliva y meterla en su cuerpo, ¿ok? A través, como le dije, de sobre todo tocarse los ojos, tocarse la nariz, tocarse la boca, ¿ok? Porque la mano se vuelve el vehículo, ¿no? del virus central. Por esto lavarse la mano frecuentemente con agua y jabón y tener esta distancia social, ¿ok? ¿Por qué? Porque no sabemos si una persona puede estar en esta fase de enfermedad leve o presintomática y obviamente poder pasar el virus a otra persona. Pero el virus es un virus pesado. Ahora, sobre la cuestión de si viaja en el aire, no, pero si tenemos instrumento de nebulización, o sea, aparato donde se pasa oxígeno a la persona, se hace aerosol, etc. Ahí sí, la velocidad con que sale este flujo de aire puede hacer que el virus esté contenido ahí y que pueda llegar a otra persona, ¿ok? Entonces, por esto se dice, se transmite por gota de saliva o por aerosol, por este tipo de equipo de aerosol. Tiene que haber, para que haya la transmisión por aire, ¿hay alguna distancia? El virus puede vivir en el aire un tiempo. ¿Qué nos podría decir en relación a eso? No, como le digo, el virus es un virus, o sea, no es un ser independiente. Necesita una célula para entrar, utilizar todo lo que tiene la célula para multiplicarse y al multiplicarse genera la infección, ¿ok? Genera el daño a la persona. Si el virus no encuentra esto, no puede multiplicar. Entonces, con el tiempo,
la carga de virus que podamos encontrar en una superficie donde alguien haya, decimos, hecho llegar la gota de saliva o la gota de, siempre de saliva, la droplet, ¿no? Lo que se llama la droplet, que tienen un tamaño muy específico. Entonces, esta cantidad de virus con el tiempo se reduce a la mitad, un tercio, etcétera, y desaparece, o sea, si no la limpiamos. Pero si la limpiamos inmediatamente y mantenemos la higiene de la superficie, la higiene de la mano, etcétera, no hay motivo de tener un peligro a tocar este material o este instrumento, etcétera. Pero es complicado, por esto se dice lavarse la mano, limpiar la superficie y mantener la distancia social con las personas de por lo menos 1 metro o hasta más, pero por lo menos 1 metro de distancia social. Y ahora hay muchos países donde, además de estas medidas, están pidiendo el uso de mascarilla quirúrgica a toda la persona. Pero claro, todo suma, pero el tema es que se transmite solo con la gota de saliva, no se ha demostrado otra forma de transmisión que no sean estas dos. En este sentido, y ya que lo acaba de mencionar, el uso de la mascarilla, las personas, ¿cuándo deben usarla, ¿no? Y cuándo no deberían usar la mascarilla? Hay diferentes tipos de mascarilla para comenzar. Hay una mascarilla quirúrgica que tiene diferentes características, hay como estándares, ¿no? Porque protegen, permiten pasar o no determinada partícula. Acuérdese que la mascarilla tipo quirúrgica se han usado mucho para evitar que la persona respire eventualmente algunos polvos dañinos, algún gas en el aire, etcétera, ¿no? O sea, han nacido por otro tipo de uso, ¿no? Y también existe la máscara que impiden que lo que pueda salir de mi boca, si son eventualmente virus, como podría ser el COVID, no pase afuera, decimos, de la mascarilla. Entonces, protege que yo no saque, decimos, el virus, ¿no? ¿Ok? Entonces, son dos tipos de mascarillas diferentes, ¿ok? Ahora, la mascarilla quirúrgica generalmente ayudan cuando una persona está tomando cuenta de un enfermo, ¿ok? Para evitar contacto si tiene que cuidar de esta persona y tener, decimos, una cercanía menor del metro de distancia que se pide mantener, ¿no? Entonces, es un factor de protección, decimos, en situaciones muy específicas. Sobre el uso generalizado de la mascarilla, no está probado que esto sea algo que ayuda a la prevención. Lo que ayuda a la prevención es la distancia, limpiar la mano, evitar estos contactos con la gota de saliva, etc. Pero en términos de método generalizado que deciden los gobiernos, los ministerios de salud, es por un elemento adicional de protección y de tranquilidad también a la población, ¿ok? Porque la gente siente que así es más protegida o se siente más protegida. Esto también puede generar algún inconveniente, porque, por ejemplo, la persona puede pensar que al vestir una mascarilla no tiene que mantener las otras medidas de prevención, que son mucho más importantes. Entonces, hay que estar bien informado sobre el uso y por qué se usa una mascarilla y no se usa otra. Diferente en una institución sanitaria. En una institución sanitaria sí hay tipo de mascarilla según el trabajo del personal y protegen ambas cosas. Protege el personal sanitario, que es a alto riesgo, protege también los otros pacientes que están o que pueden estar a contacto de caso
de COVID-19, ¿ok? Pero esto es en ámbito muy específico sanitario y son mascarillas diferentes. Son mascarillas que vienen con sigla como N95 o F3, dependiendo de la zona geográfica donde se usan. En este sentido, lo que nosotros recomendaríamos fundamentalmente es que las personas se laven las manos, mantengan Sí. la distancia y tengan mucho cuidado, digamos, en ese aspecto, ¿no? Sí. Ahora, en el actual Y escenario... limite mucho los contactos sociales, ¿no? Si no son necesarios. O sea, distancia no es solo una distancia física del metro con la otra persona, ma es la reduzione de contactos sociales. Por ejemplo, vivir, decimos, en su núcleo familiar solamente, evitar atender evento masivo donde hay mucha persona, también mantener una distancia en el mismo circundario donde vive. Esto es también importante, ¿no? O sea, el distanciamiento no es solo físico del metro, de la persona, ma también reducir los contactos. Así es. Otra de las inquietudes que nosotros tenemos es, ¿qué hay de cierto de que los niños no se contagian del COVID-19 y que los jóvenes también de alguna manera tienen menos riesgo de ser contagiados? Yo creo que aquí también hay que hacer una aclaración y muchas gracias por esta pregunta porque es muy importante. Esta es una epidemia nueva. Yo puedo afirmar con mucha humildad que no hay expertos de esta enfermedad. Todo aprendemos todos los días. Tenemos que tener una mente muy abierta, también dedicar mucho tiempo a leer los últimos avances, todos los estudios que se publican. Y ahora con la extensión de la epidemia a otros países, que no es solo China, porque China fue el grande país de la primera onda de esta epidemia, tenemos muchas más informaciones. Entonces, lo que los estudios dicen es que los casos que se han estudiado principalmente, sobre todo en Asia, eran personas adultas. Persona adulta y no era tanto la población de niños que presentaba la sintomatología o la enfermedad por COVID-19, ¿ok? Pero esto era porque obviamente son más los adultos que han tenido la primera onda de infecciones. Eran las personas que trabajaban en el mercado, eran las personas que van a comprar en un mercado, son las personas que son jefes de familia, que regresan, decimos, a su propia casa, a su propio hogar, de evento masivo, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, a Italia, ¿no? Hubo una onda de muchas personas infectadas porque fueron a eventos masivos. Hubo feria de la moda, hubo partidos de fútbol, etcétera. Son los jóvenes que dividen este espacio. Pero a los jóvenes la sintomatología, la infección no era grave, pero sí regresando en su propia familia, tenían contacto con la persona anciana, que es mucho más a riesgo de forma grave de esta infección. Y sí es cierto que los jóvenes, los niños, eran menos infectados en porcentaje al resto de la población. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que el virus puede atacar cualquier edad. No hace discriminación. O sea, podemos tener casos, infecciones también en niños, decimos, superiores de 5 años de edad, ¿no? Pero estas formas son leves. En los jóvenes hay muchas infecciones, pero no llegan a ser muy graves. Pero si la persona que tiene más de 60 años o la persona de cualquier edad con un problema de salud subyacente tiene la probabilidad de tener una enfermedad grave. Esto es lo que los estudios dicen. ¿Por qué le digo esto, Fernando? Porque lo que dice un estudio no excluye que pueda haber excepciones, pero el estudio te da la evidencia
de lo que encontramos. Lo que hemos encontrado es que los niños tienen menos infecciones que los jóvenes adultos, ¿ok? Y son menos graves, ¿ok? Los jóvenes tienen infecciones menos graves, los adultos mayores son las personas más a riesgo, son los que tienen alta mortalidad, o las personas que tienen otras condiciones de salud graves, ¿ok? Personas con inmunodeficiencia, personas que tienen cáncer, personas que son diabéticas, con enfermedad cardíaca, con enfermedad respiratoria, con alguna debilidad del sistema inmunológico. Hay personas a riesgo porque tienen tuberculosis, etc. Todas estas categorías de personas tienen mucho más probabilidad de una infección grave y de morir, ¿ok? Esto es lo que arrojan los estudios. Pero estamos avanzando mucho porque la epidemia está tocando a otros países con diferentes distribuciones de la población, ¿no? No son todos jóvenes, más son el 5% son muy jóvenes, después hay otro porcentaje y estamos estudiando cómo se da en cada país, ¿no? Entonces, pero esto es lo que tenemos hasta los estudios que hemos revisado al momento. En este sentido, es importante aclarar que los jóvenes tienen que tener cuidado de posiblemente ser portadores, y el rato que están en contacto con personas adultas mayores, posiblemente pueden transmitir el virus y ellos no ser afectados, digamos, de la magnitud que se están siendo afectados los adultos mayores. Un poco, doctora, en la parte de la sintomatología, ¿en cuánto tiempo una persona puede mostrar síntomas de haber sido contagiada del COVID-19? Sí, se considera que uno tiene la infección, decimos día 0, al día 4 o 5 en media comienza a manifestar la sintomatología. Este periodo es una media, puede ser antes, o sea, al segundo día, así como puede ser un poco más allá, a 7 días, pero 4 o 5 días en la media comienzan los síntomas. Estos síntomas generalmente no son tan graves al inicio y en un arco de 2 semanas la persona ya está como recuperada. Puede tener fiebre, tos, esta sensación de cansancio, sentirse afectada, tener alguna dificultad respiratoria, pero generalmente el cuadro es un cuadro moderado y no va necesariamente en la fase grave. Pero las personas que pueden tener un empeoramiento de la sintomatología, esto comienza en la semana. O sea, después de 7 días que tiene los síntomas de fiebre, tos, malestar, puede experimentar un empeoramiento de la respiración, comenzar a sentir esta dificultad a respirar, esta sensación de no poder poner el aire, ¿no?, en sus pulmones, y aumenta la fiebre, aumenta el cansancio, la tos, y es una tos bastante fuerte, insistente, productiva, ¿no?, la que genera también mucha angustia, y ahí es la forma grave. Y estas personas generalmente necesitan no solamente hospitalizarse, o sea, estar en un hospital, en un reparto especializado por enfermedades respiratorias, sino necesitan también el uso de respiradores y oxígeno para poder pasar esta fase muy grave y sobrevivir. Entonces, el periodo puede ser de 2 a 3 semanas. Hay quien se extiende más dependiendo de la gravedad. Doctora, finalmente, ¿cuándo tenemos que reportar o cuándo tenemos que preocuparnos de que posiblemente tenemos COVID-19 y cuándo no? Eso lo digo porque hay personas que muchas veces piensan que tienen un catarro y posiblemente ya tienen que ir a un centro de salud o a un hospital, y no necesariamente tienen que ir por una gripe normal. Tienen que saber que en función de estos síntomas pueden irse. ¿Cuáles serían en este caso
los motivos por los cuales una persona tiene que preocuparse. Nos acaba de mencionar, pero tal vez puntualizando un poco cuáles son los principales síntomas. Bueno, los síntomas, aparte de los síntomas que he descrito, ¿no? La tríade, la fiebre, la tos, que puede ser seca al inicio, después productiva, esta sensación de cansancio. Puede haber otro, ¿no? Hay quien ha manifestado síntomas adicionales, ¿no? Pero decimos la tríade, pero el elemento fundamental es la sospecha o la seguridad de haber estado con una persona que tiene COVID-19, ¿ok? Porque si yo tengo solo esto, pero he estado en mi casa durante las últimas 3 semanas, no he tenido visita, no he tenido contacto, es bien difícil que sea COVID-19, ¿no? Porque no, o sea, no he tenido ningún elemento de riesgo de un contacto con un COVID-19 positivo, una persona que realmente tenga el virus. Entonces, no es solamente la tríade, ¿no? O sea, los 3 síntomas, mas el elemento de haber o tenido contacto con una persona que tiene COVID-19 o haber asistido a una persona, tal vez una persona, un familiar, ¿no? Una persona adulta mayor que se enferma, está en la casa, yo la cuido y después comienzo a tener síntomas, claro, yo tengo que hacer el test porque soy a alto riesgo de tenerlo, o haber viajado en zona donde hay una epidemia grave, por esto la limitación también de viaje, ¿no? Que han impuesto todos los países, porque sabemos que este es un elemento de riesgo, o el hecho que hago un trabajo que me tiene a contacto con muchas personas que son sospechosas de tener el virus, como puede ser una enfermera, un médico, persona que trabaja al público y no puede mantener la distancia. Hay mucho trabajo que son de riesgo, ¿no? Por la variedad de contactos que tienen al día. Entonces, hay varias situaciones y todos los países han emitido la guía de cuándo sospechar o no de hacer el test. Perfecto. Le agradecemos muchísimo, doctora. Creo que nos ha aclarado gran parte de las preguntas que tenemos e invitamos a nuestros amigos de América Latina a que continúen con sus preguntas. A través de este canal vamos a continuar respondiendo las inquietudes que ustedes tengan y continuaremos semanalmente con este espacio. Doctora, muchísimas gracias. Una buena tarde. Gracias a usted. Adiós. A la próxima. Hasta luego.